Hola, mi nombre es Luis Martín de Hidrología Sostenible y este es un ejemplo del uso del software MHS2, que es el software que uso yo para mi estudio de uso sostenible del agua, principalmente en edificación. Este vídeo no pretende ser un tutorial exhaustivo, simplemente mostraros un poquito cómo funciona el software, qué potencialidades tiene, por si en algún momento lo consideráis interesante, poder o usarlo o entrar en algún tipo de colaboración conmigo y para que veáis de todo lo que es posible. Aquí tenemos el programa, el software, que contiene 3 pestañas. Esta es la pestaña de datos de entrada, luego una pestaña de medidas y de resultados y luego una última pestaña de pluviales que nos servirá para simular un posible depósito de pluviales y ver cuál es su tamaño óptimo, la superficie de captación óptima, un poquito más en profundidad. Voy a abrir un proyecto que ya está cargado con todos los archivos necesarios y ya tenemos aquí todos los archivos introducidos. Ahora vamos a ir un poco paso por paso, sin entrar demasiado en detalle, pero para que veáis los datos que le hemos introducido. Voy a hacer un poco de zoom, ¿vale? Para que lo veáis mejor. Vale, aquí tenemos, como estamos hablando de vivienda residencial, en este caso, este ejemplo es una vivienda unifamiliar con 4 ocupantes que tiene bastante vegetación. Un buen proyecto de ejemplo. En este caso, pues ponemos el consumo básico diario de cada persona y las personas que hay. Y luego debajo tenemos lo que se llaman microcomponentes, que son los porcentajes de ese consumo que se dedican a los diferentes usos dentro de una vivienda. Fregadero, lavavajillas, váter, ducha y demás. Eso será necesario porque como vamos a utilizar medidas como la reutilización de agua grises o vamos a utilizar medidas potencialmente como utilizar el agua de lluvia para el váter, necesitamos saber qué consumos se producen en cada parte de la vivienda. Luego tenemos las zonas verdes. En este caso son bastantes zonas verdes con bastante extensión y tenemos en este caso hasta 22 zonas distintas de zonas verdes, cada una con su superficie, con sus características que nos permitirán simular el consumo a largo plazo de cada una de las partes del jardín. Luego tenemos el suelo, ¿vale? Que eso también afectará pues, a la capacidad que tiene el suelo de retener el agua, para el riego también afecta y demás. Luego tenemos la piscina. En este caso se ha simulado una piscina de 40 metros cuadrados, que en este caso tiene una cubierta para el invierno. Luego tenemos por aquí que le hemos introducido las tarifas de agua, ¿vale? Porque también vamos a tener resultados tanto en volumen como en dinero. ¿Cuántos euros voy a gastar o tiene previsto que se gaste y cuántos euros voy a ahorrar según las diferentes medidas que vaya introduciendo? Luego tenemos datos de electricidad y CO2. Esto nos sirve, si no los conocemos los podemos dejar vacíos, pero nos sirve para simular también el consumo de CO2 asociado a mi ahorro de agua. Si ahorro agua, hay menos consumo de CO2 en el ciclo integral del agua, pero a su vez tengo un cierto emisiones de CO2 porque estoy utilizando electricidad, por ejemplo, para las bombas. Pues se hace una cuenta y al final obtenemos cuál va a ser el ahorro también en CO2, no solo en volumen y en euros. Y luego tenemos aquí la meteorología. Un archivo meteorológico, en este caso son de 8 años, siempre se coge una longitud de datos meteorológicos suficiente para que sea representativo del comportamiento a largo plazo, es decir, que tenga año seco, año húmedo. Se hace un análisis de los diferentes datos meteorológicos que hay en las estaciones más cercanas y que puedan ser análogas a la zona de estudio. Se coge una serie de años y esos son los años que nosotros vamos a simular a largo plazo ese consumo. Entonces podemos estar más o menos seguros que los consumos van a ser representativos a mucho más largo plazo. Y aquí debajo pues una primera visión de los datos meteorológicos como son en esa zona. Pues la evapotranspiración potencial, que se refiere al consumo de las plantas, la precipitación
media mensual, vemos por ejemplo que en mayo, en este caso en junio suele llover bastante, y en agosto y en septiembre, que son meses que normalmente suele llover poco, en este caso no tenemos cero lluvia. Es decir, esto es un clima no demasiado extremo. Y luego la precipitación media anual, pues por ejemplo tenemos años muy secos como el 2007 comparados con años especialmente húmedos como el 2019. Ya tenemos todos los datos introducidos, los datos de consumo, y ahora vamos con las medidas. Las medidas, aquí vamos a hacer otro zoom para que veáis, aquí vamos a tener las medidas y aquí, que aparece ahora mismo en negro, vamos a tener los resultados. Y aquí tenemos las medidas. Aquí hay muchas medidas que podemos introducir. En este caso aquí tenemos las primeras medidas, son medidas que le llaman generales, medidas para el interior de la vivienda. Por ejemplo, aquí ahora mismo están marcados fontanería en buen estado, reductor de los grifos, la vajilla. Por ejemplo, vamos a quitar una recirculación en agua caliente sanitaria. Y vamos a suponer que nuestro consumo base, a partir del que vamos a contabilizar los ahorros, va a ser de una vivienda que tenga fontanería en buen estado y reductores en los grifos, ¿vale? Y vamos a evaluar, por ejemplo, cuál sería la repercusión de poner la vajilla, de que los inodoros fueran eficientes. Luego aquí tenemos el riego optimizado. Todo este riego puede estar muy bien diseñado para que cada una de las plantas reciba el agua que tenga que recibir o no. Entonces se puede tomar una medida en cuanto a la optimización del riego. Luego tenemos reutilización de agua grises. En este caso, la reutilización de agua grises está puesto para riego. Vamos a utilizar las grises para el riego y las componentes de las grises, es decir, qué parte del agua de consumo va a ir a las grises y se va a depurar, va a ser la lavadora, el lavadero, la ducha y los grifos. El fregadero no, porque el fregadero pues consideramos que puede tener más restos de comida y demás, pues hemos decidido no meterlo. Y luego aquí, bueno, ya un poco más técnico, no vamos a entrar tampoco en tantos detalles, la capacidad de campo de riego y el tiempo de residencia del agua gris. Y luego tenemos la parte de reutilización de agua de lluvia. En este caso vamos a simular una superficie de recogida de 100 metros cuadrados con un coeficiente de captación de 0,8, ¿vale? Esto es la superficie del tejado de la vivienda, un tamaño de depósito de 10.000 litros y bueno, se utiliza desde el 1 al 365, es decir, el depósito se utiliza todo el año. Y lo vamos a utilizar en este caso para el inodoro, ¿vale? Vamos a ver la respuesta, la solución a esto. Le vamos a dar a calcular, esperamos un poquito y ya tenemos aquí los resultados. En esta parte de la derecha vamos a tener los resultados totales en valores y en esta gráfica nos va a permitir mirar con más detalle cómo se distribuyen estos ahorros y estos consumos, qué medida tiene más ahorro con respecto a la otra, en qué parte estoy ahorrando más y en qué parte estoy ahorrando menos en función de las medidas que haya introducido. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a mirar los resultados generales brevemente, ¿vale? En este caso, pues tendríamos un ahorro medio anual del 39%, un ahorro económico del 42%, porque estamos normalmente quitando agua, consumo de los bloques más caros. Entonces, normalmente se suele tener un poquito más de ahorro en porcentaje en dinero que en volumen, y un 17%, 60 kilos de CO2 equivalente de manera media anual. ¿Vale? Esto es la media durante los 8 años que nosotros hemos simulado. Luego tenemos el consumo total mensual, ¿vale? Vemos la distribución, como tenemos mucha vegetación, vemos que en los meses de verano aumenta mucho. Vamos a mirarlo un poquito más en detalle, ¿vale? Este es interesante. Vamos a ver 2 años concretos, ¿vale? Para ir un poco más al detalle, ¿vale? Con esto lo que vemos, nos fijamos que en los meses de enero, febrero, marzo, abril, sobre todo hay consumos pequeños, que son los consumos del interior de la vivienda, y conforme va llegando el verano, tanto la piscina como las zonas verdes aumentan su consumo. También aumenta el ahorro porque
entran en liza con medidas como, por ejemplo, la utilización de aguas grises para el riego. Entonces vemos aquí cómo se distribuye. Sin medida sería todo el consumo hasta arriba y con medida el azul. Luego podemos verlo por ahorro por tipo, ¿vale? Este ahorro por medida. Pues mira, las grises para el riego son, junto con el riego optimizado, son los que más ahorro me provocan. Aquí lo vemos en porcentaje para ver la distribución. Y aquí tenemos el consumo, el ahorro total anual. ¿Vale? Aquí estamos hablando por encima de los 45 metros cúbicos anuales. Y luego tenemos también, si lo queremos ver por tipo, ¿vale? Pues doméstico, el antes y el después, el riego antes y después y piscina antes y después. Y luego, si queremos especificar dentro del doméstico, pues tenemos que duchas, pues no ha habido ninguna reducción porque no hemos aplicado nada que afecte a las duchas. A los grifos hemos pasado de este consumo a este consumo. El inodoro ha pasado de consumir más de 45 metros cúbicos anuales a no consumir prácticamente nada porque utilizo agua de lluvia para el inodoro y en otro no he aplicado ninguna medida. Y si lo quiero ver el ahorro solamente, pues tengo el ahorro doméstico, el ahorro en el riego mucho más grande y luego el ahorro en piscina, que básicamente es por la cubierta de la piscina. Y dentro del doméstico, pues aquí tengo solamente los ahorros. Aquí tenía consumo antes y después y aquí simplemente los ahorros. Vamos a cambiar las medidas que vamos a introducir. Por ejemplo, antes hemos utilizado la reutilización de aguas grises para riego, ¿vale? Y ahora la vamos a utilizar para el inodoro y lo vamos a hacer al revés, la reutilización de agua de lluvia para riego y no para inodoro. Vemos, por ejemplo, el ahorro baja un poquitín, ¿vale? Es decir, que parece ser que es más eficiente utilizar el agua grises para el riego y la reutilización de agua de lluvia para el inodoro. Aquí vemos los consumos mensuales, aquí no se nota tanto, pero por ejemplo aquí ya vemos que el riego optimizado en porcentaje ya supera a las grises para el inodoro, es decir, aquí ya van cambiando, ya podemos ir viendo no solo los ahorros totales, sino en qué parte se están produciendo los ahorros. Como ven, por ejemplo, aquí el inodoro, que antes se quedaba con un poco de consumo todavía, como utilizamos el agua grises para el inodoro y generamos más agua grises que el consumo en el inodoro, no vamos a tener consumo real del sistema de abastecimiento en el inodoro. ¿Vale? Entonces aquí ya es cuestión de, en función de determinada, de lo que nuestro cliente pida o lo que nosotros estemos planteando, ya es jugar un poco y trastear viendo qué medidas me interesan más, cuáles son las repercusiones de cada tipo de medida y cómo una medida puede interferir en otra. Hay veces que pues utilizar aguas grises para una cosa y aguas de riego para lo mismo, aguas pluviales para lo mismo no tiene sentido. Por ejemplo, utilizar aguas grises para el inodoro y aguas de lluvia para el inodoro no tiene sentido porque ya con una de las dos prácticamente estoy abasteciendo el inodoro. Y ahora vamos a ver la última pestaña que tenemos, la de pluviales. Nosotros en este caso, la reutilización de agua de lluvia, hemos visto que hemos puesto una superficie de recogida que puede ser a lo mejor la única que tengamos o a lo mejor tenemos más posibilidades de ampliar esta superficie y hemos puesto un tamaño de depósito de 10.000 litros, pero realmente no sabemos si es el tamaño ideal, si es un depósito demasiado grande o un depósito demasiado pequeño. Para eso tenemos la pestaña de pluviales, teniendo en cuenta que estas son las medidas que ahora mismo yo he estado están teniéndose en cuenta en las simulaciones, ¿vale? Por ejemplo, agua de lluvia para el riego y la reutilización de agua grises para el inodoro. Me voy a la pestaña y voy a hacer un tamaño de depósito variable. Voy a hacer una simulación en la que simule muchos tamaños de depósito, desde no tener depósito hasta tener 100 metros cúbicos de depósito. Y luego en la parte variable voy a suponer que puedo tener 100 metros cuadrados de superficie de captación porque es la vivienda, pero que luego tengo otras superficies de captación que me podía plantear conectarlas. A lo mejor es un poquito más complicado, pero voy a ver si me convendría
conectar esa otra superficie de drenaje a mi sistema, o a lo mejor no nos compensa. Ya veremos. Entonces lo que vamos a hacer es 3 curvas, es decir, una simulación con 100 metros cuadrados de superficie de captación, otra con 200 y otra con 300. Y esto lo va a hacer para diferentes volúmenes de almacenamiento. ¿Vale? Le damos al play y esto sí va a tardar más, tarda aproximadamente sobre un minutito, depende de la capacidad también del ordenador, porque va a hacer, antes hemos hecho una simulación durante 8 años de manera diaria y aquí se van a hacer prácticamente 50 simulaciones, porque estamos haciendo 3 juegos de simulaciones para 3 superficies de captación y luego estamos haciendo estamos simulando muchos depósitos de almacenamiento, desde 0 metros cúbicos hasta 100 metros cúbicos. Entonces, en general son casi unas 50 simulaciones. ¿Vale? Pues aquí tenemos ya el resultado. Voy a hacer un zoom aquí. Aquí tenemos, en función del tamaño de depósito que yo haya instalado, que yo haya simulado, el ahorro anual en metros cúbicos. ¿Vale? Entonces, como vemos, si nosotros tenemos una superficie, la más pequeñita, de 100 metros cuadrados, a partir prácticamente de los 20 metros cúbicos ya mi ahorro no aumenta, porque nunca llenaré ese depósito. Ese depósito es ya demasiado grande y con 100 metros cuadrados ni siquiera lo terminaré llegando. Así que por mucho que lo aumente, no tendría sentido hacerlo más grande porque no me va a producir un ahorro. Si la superficie ya es más grande, sí voy a seguir teniendo un ahorro porque sí voy a seguir llenándolo. En este caso vemos que, por ejemplo, pasar de 100 metros cuadrados a 300 metros cuadrados, cuanto más grande sea el tamaño del depósito, me conviene más. Cuanto más pequeño sea el tamaño del depósito, pues a lo mejor no tiene tanto impacto. Si ya lo tengo que evaluar. Vemos que la parte de abajo, cuando los depósitos son más pequeños, los depósitos suelen ser más eficientes. Es decir, por cada metro cúbico que yo instalo, el ahorro proporcionalmente es mucho mayor. Esto se puede ver en las líneas de eficiencia. Estas líneas de eficiencia me dicen, por ejemplo, la línea de eficiencia 1 me dice que para un depósito, por ejemplo, en este caso, en 100 metros cuadrados para 40 metros cúbicos, tengo un ahorro de 40 metros cúbicos, 1,1. Una línea de eficiencia, por ejemplo, de 3, tengo aquí para una superficie de 300 metros cuadrados, 20 metros cúbicos de depósito me producirían anualmente un ahorro del triple, de 60. Entonces, lo ideal sería estar siempre dentro de lo que cabe en la línea más alta, en la línea de eficiencia más alta. Entonces, realmente estamos aquí hablando de la parte más pequeña de mayor eficiencia, pero si queremos sacrificar un poco la eficiencia por obtener ahorros más grandes, pues ya nos iríamos a una eficiencia un poco más pequeña, pero nos compensa. Entonces, tendríamos que ir viendo en qué punto lo consideramos interesante y en qué punto, a lo mejor a partir de qué punto no lo consideramos interesante. Y luego también tenemos la parte económica. Lo mismo, pero con euros. El ahorro que vamos a tener en función de el depósito y en función de la superficie. Eso es otra cosa a tener en cuenta. Lo que también podemos ver, lo que nos permite el software, es ver cómo cambia el depósito de pluviales. El nivel del depósito de pluviales, cómo varía. Eso nos permite entender mejor por qué a partir de un momento ya no se produce más ahorro, o cómo se comporta el depósito y por qué con una medida es más eficiente un depósito de pluviales o no. Por ejemplo, vamos a ver para 100 metros cuadrados el depósito de pluviales, cómo se comporta para diferentes tamaños de depósito. ¿Vale? En este primer depósito vemos que se llena prácticamente todos los años y se vacía todos los años. Un depósito se debe llenar prácticamente todos los años y vaciarse, porque si no tenemos, o es demasiado grande, o nuestra superficie de captación es demasiado grande, o no estamos consumiendo la suficiente agua, entonces no es eficiente. Lo ideal es que se llene y se vacíe todos los años. Y cuanto más llenado y vaciado, más eficiente es. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo conseguimos que haya más llenado y vaciado. Y como vemos, a partir de 25.000 litros, por ejemplo, hemos visto antes que a partir de 20.000 ya para una superficie de 100 metros cuadrados no tenía sentido, y aquí vemos que ciertamente
el depósito no se llega a llenar, así que no tiene sentido. Y mucho más grande, pues no tendría sentido poner depósitos tan grandes. Si tenemos un depósito más grande, porque en nuestro proyecto ya había un depósito, por ejemplo, pues sí nos convendría irnos, por ejemplo, a 300 metros cuadrados, ¿vale? Porque veis que ya sí se llena mucho más el depósito, ¿vale? Entonces ya aquí ya podemos jugar con depósitos más grandes. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cambiando la medida. Nosotros teníamos que estamos utilizando aguas grises para el inodoro, que en esto no nos afecta ahora mismo para el depósito de agua de lluvia, pero que las aguas de lluvia eran para el riego. Imaginemos que no utilizamos aguas grises para nada y utilizamos la agua del inodoro, del agua de lluvia para el inodoro, ¿vale? Bueno, vamos a utilizar la agua gris para el riego, ¿vale? Hacemos la simulación igual que antes, ¿vale? Aquí veremos que seguramente nos aparecerá aquí en el inodoro un pequeño consumo. Vemos, aparece un pequeño consumo, es decir, van variando como vimos antes, ¿vale? Pero ahora vamos a ver el mismo ejemplo que antes, pero con estas medidas. Y ahí vemos cómo la curva ha cambiado por completo, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño zoom aquí a esta curva. Vemos que ha cambiado por completo. Antes, ahora sube el ahorro mucho, mucho, mucho. Llega un momento rápidamente en que prácticamente no sube más el ahorro. Estamos utilizando agua de lluvia para el inodoro. ¿Qué está pasando aquí? Si vemos el depósito de pluviales, por ejemplo, de 300 metros cuadrados, vemos lo que ocurre, ¿vale? Para empezar, los depósitos estos que estoy simulando ya son muy grandes. Como vemos, aquí estos depósitos, a partir de 20 metros cúbicos, no aumenta el ahorro. Y lo que pasa es que tenemos un consumo del inodoro que es relativamente pequeño, por lo tanto, el depósito siempre está muy lleno. No es un consumo lo suficientemente grande para depósitos tan grandes. Entonces lo que tenemos es que cuando sean los depósitos muy grandes vamos a tener mucho volumen de agua ahí almacenado que nunca vamos a utilizar. Entonces no tiene ningún sentido. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos a simular en vez de 0 a 100, vamos a simular de 0 a 20 metros cúbicos. Tenemos la misma simulación, lo único que pasa de 0 a 20 metros cúbicos. Para 2000 litros sí se comporta como nosotros queremos que se comporte, es decir, que se llene y se vacíe. Como vemos, la curva tiene una forma completamente distinta, tiene muchos picos, eso significa que hay muchas subidas, se llena completamente y muchas bajadas. Para el agua de lluvia lo ideal es eso, lo ideal es que suba y baje mucho, haya muchos llenados y vaciados, esto aumenta mucho la eficiencia. Esto se produce sobre todo cuando utilizamos el agua de lluvia para usos internos, por ejemplo, como el váter, ya que cuando hay lluvia también tenemos consumo. Cuando la lluvia, que es la entrada a nuestro depósito, y el consumo están desacoplados en el tiempo, se produce uno en invierno y otro en verano, lo que tenemos es normalmente grandes llenados, se mantiene el depósito lleno y luego un vaciado o pocos vaciados. Entonces, lo más eficiente es utilizarlo para eso. También se puede utilizar para las dos cosas. Idealmente, cuanto más consumos tenga, mejor. Así que lo ideal es, si tiene un depósito de pluviales, que lo utilice pues para inodoro, pero también para riego, si te sobra agua, para todos los usos. Cuanto más usos tenga, mejor. Hasta que ya te quedes sin agua. Aquí, por ejemplo, podemos ver que entre 2000 y 5000 sería un poco el punto adecuado. Vamos a hacer un poco de zoom. ¿Vale? Vemos que, por ejemplo, entre 2500 y 5000, bueno, en estos puntos ya tenemos bastante eficiencia. Si vemos las líneas de eficiencia, pues estamos en estos puntos por en torno a 10. Incluso nos podíamos ir aquí y ya tenemos entre 5000 y 7500, ya estaríamos en eficiencia de un 5, bastante eficiente, aunque en general en metros cúbicos pues no es tanto el ahorro como antes. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir jugando con nuestro modelo y ver
cómo influye cada medida que nosotros introducimos, las variables y llegar a conclusiones. Y ya en conversaciones con el cliente, pues el cliente decidirá qué medida le parece más interesante. El cliente puede elegir qué medidas son las ideales con un orden de magnitud y sabiendo los ahorros que se prevén tanto en volumen como en dinero y como en CO2, que cada vez es más importante este tipo de medidas, sobre todo cuando quieres que tu vivienda o tu edificación sea lo más sostenible posible. Si hay alguien interesado, podemos ver la manera de que puedan utilizar el software o que yo utilice el software en alguno de los proyectos y ver la manera de colaborar y cómo está programado desde la base por mí. Es fácil hacer modificaciones. Muchos clientes me piden, ¿y si incluimos esta medida? Y muchas veces, pues a mí no se me había ocurrido que en un proyecto podía ser interesante esta medida, pues se vuelve a programar. Lo mismo que se pueden adaptar, esto es para edificación, pero se puede adaptar a industrias, se pueden adaptar a hoteles, se puede adaptar a cualquier tipo de proyecto en el que el consumo de agua y medidas como el ahorro y la reutilización sean importantes. Así que si os ha parecido interesante y tenéis más dudas o queréis explorar algún tipo de vía de colaboración, no dudéis en contactar conmigo y estaré encantado de ayudaros.